Estoy en el capítulo 5, versículo 12 del libro de los Hechos. Capítulo 5, verso 12, libro de los Hechos. Y hay algo muy poderoso en esta escritura, como en toda la escritura, pero hay algo que quiero remarcar en esta noche. ¿Lo tiene? Voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, diga conmigo, y todos eran sanados. Gloria a Dios por esta palabra, porque esto ratifica, confirma que el Señor extiende su mano para sanar la enfermedad y para restituir la salud. Diga un amén bien fuerte. ¿Sabe qué? ¿Por qué digo que este es un texto poderoso? Porque aquí está mostrando una persona común y corriente, como usted, como yo, que había tenido un encuentro con Jesús. Y dice la Biblia que todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús está bajo la impartición de su obra milagrosa. Jesús dijo estas palabras en Marcos 16, 15. Y estas señales seguirán a los que creen. Cuando yo digo a los que creen, usted levante la mano. Y estas señales seguirán a los que creen. Me encanta esta iglesia. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Muy bien. ¿Sabe qué? Por muchos años, cuando alguien llevaba un enfermo a la iglesia, decía, yo quiero que le ore el pastor. Yo quiero que el pastor le ore y haga a Dios un milagro. Y está bien, no digo que está mal. Pero ¿sabe qué? Cualquier persona, según Marcos, que esté alineado con Dios, que haya tenido un encuentro con Jesús, tiene la facultad de operar en los dones espirituales y de poner la mano sobre un enfermo y sanarlos. No hay exclusividad. Estas señales seguirán a los que, en este caso a todos los que creemos, porque no es uno el que hace el milagro, sino ¿quién? Dios, a través del que cree. Así que esto nos da una apertura mucho más amplia para el evangelismo, para predicar la palabra. No está circunscripto un milagro a la iglesia. La iglesia primitiva no creció dentro de un templo, pues no había templo. El único templo que había era el templo judío, donde se podían albergar 400 personas nada más. Sin embargo, el capítulo 2 de Hechos dice que 3.000 personas conocieron a Cristo por medio de Pedro. Y en el capítulo 5, 5.000 personas conocieron a Cristo. Un total de 8.000 personas. Y no había lugar en Jerusalén donde albergar esas 8.000 personas. ¿Sabe por qué esas 8.000 personas creyeron? No por el discurso de un hombre, sino porque toda la iglesia estaba activa. Mirá al de al lado y decirle de una vez por todas, activate. Deja de retener lo que Dios puso en tu vida. Deja de ser mezquino, porque de gracia recibiste, ahora tenés que dar de gracia. ¿Cuántos me están entendiendo? Bien, sigo un poquito más. Un detalle interesante, voy a ir rápido y voy a ser dinámico, hace mucho calor. Dice que Pedro no daba abasto para orar por todos. Sobre Pedro estaba la unción de sanidad, sobre los otros apóstoles también, sobre la iglesia también. Pero en este caso se enfoca en la persona de Pedro. Y claro, Pedro podía orar por algunos pocos, pero no daba abasto para orar por el resto. Mire qué gracia
preciosa que había en aquellos días sobre la iglesia. ¿Cuántos quieren volver a esos orígenes? Yo le estoy pidiendo a Dios eso. Así que mientras Pedro oraba por acá por los enfermos, su sombra, ¿cuántos tienen sombra? ¿Cuántos tienen alguna sombra por ahí? Siempre me sigue. La sombra tocaba a otros. Hay un hombre en Guinea y hay un hombre en Nigeria que hoy, en estos días, está operando bajo esa unción de la sombra. Lo he visto y tengo pastores colegas que han viajado a Paraguay para verlo, han estado con él y es extraordinario. Por eso es que Dios sigue haciendo los mismos milagros que en la Biblia. Ahora, mientras Pedro se ocupaba de uno, dije, su sombra sanaba a otros. Él pasaba y ya Dios operaba milagros. ¿Eso no es extraordinario? Ahora, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vayas entonces a entenderse así. No era Pedro el que sanaba, como dice la canción. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era el Espíritu de Dios que estaba sobre Pedro. Porque el Salmo, por algo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y la sombra, en todo el Antiguo Testamento, si usted se pone a revisar, es la presencia de Dios. Dice que cuando Moisés salió de Egipto, la sombra de Dios iba sobre el pueblo, atajándole el calor del desierto del día. Y de noche iba una columna de fuego por el frío del desierto. Entonces esa sombra con la que Pedro operaba el milagro no era otra cosa que la presencia misma de Dios sobre su vida. Caminás vos, pero detrás tuyo va la sombra, no tu sombra, sino la sombra del Altísimo en tu vida, señalando el camino, obrando milagros, abriendo puertas. Es el mismo Espíritu de Dios que camina con vos. Y la gente sacaba los enfermos a las veredas, a las calles. Pero como toda cosa de Dios, escuche lo que le voy a decir, como toda cosa de Dios, siempre genera conflicto. Como cuando alguien, un integrante de la familia va a la iglesia y después se torna todo un conflicto en la familia. ¿Cuánto les pasó? Esto es cantado. Entonces dice el verso 17 del capítulo 5. Entonces, diga conmigo, entonces, estaba todo lindo hasta acá, milagroso, bendecido, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, claro. Ellos no caminaban como caminaba Pedro, ellos no caminan como camina usted bajo la sombra del Omnipotente. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Escuche esto. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿A quién iban a traer? Si el ángel había burlado la seguridad. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, ¿sabe lo que habían enjaulado? Una sombra. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces
Fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Siempre el diablo viene para atacar la obra de Dios. La iglesia estaba feliz porque toda la gente oraba y los enfermos se sanaban. Y como consecuencia de que un enfermo se sane, la gente cree. Y como consecuencia de creer viene la conversión. Y como consecuencia de la conversión uno quiere dar testimonio del reino de Dios aquí en la tierra. Oiga, estamos viviendo en tiempos difíciles, humanamente hablando, en tiempos peligrosos, hablando a grandes escalas gubernamentales, políticas, sociales. Pero quiero decirle que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cada vez que hubo crisis gubernamental, social, política, económica, es donde mayor poder de Dios se ha liberado para mostrar la soberanía del Altísimo que gobierna sobre los hombres. Y la iglesia en los momentos de más crisis es donde más ha crecido y manifestado el poder de Dios. Fíjense, se están abriendo puertas de milagros. Y en vez de celebrar que la gente sale de sus miserias, los encarcelan. Pero quiero decirte un principio y una verdad espiritual. El diablo puede luchar contra vos, pero no puede luchar contra tu sombra. Esto es contra tu unción. El diablo te encerrará, pero no puede encerrar tu unción. El diablo te puede detener a vos, carne, físicamente, pero no puede detener lo que Dios ya ha puesto en tu vida. No hay mayor oposición que la iglesia en un lugar. Siempre que va una iglesia a abrirse en un lugar, en una localidad, enseguida se empiezan a levantar enemigos. Que molesta el ruido, que molesta a la gente, que mira ahora el bochinche, que ahí vienen estos locos. ¿Sabe por qué? Porque es cantado que cuando el reino de Dios se anuncia, si hay alguien que le molesta es al diablo Satanás. Él dice en la Biblia que vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Déjeme recordárselo, porque hay cristianos que se han olvidado bajo el peso de la crisis, bajo el estigma del fracaso, de que Dios está con ellos. Fíjese, estos hombres sanaban enfermos, sin embargo fueron a parar a la cárcel. Y no fue un despropósito, y no es que Dios se olvidó de ellos. Dios estaba glorificando, porque cuando vos tenés un problema, Dios te crea un problema más grande para que soluciones el otro problema. ¿Hay alguien ahí? Moisés tenía un problema. Atrás los egipcios persiguiéndolos, adelante el Mar Rojo. Así que Moisés fue y le dijo a Dios: Dios, mira el problema en que estoy metido. No puedo volver a Egipto porque nos matan, pero no puedo avanzar porque tengo el mar. Antes tenía un problema, Faraón persiguiéndome. Ahora tengo Faraón persiguiéndome y el mar adelante. ¿Sabe quién le había creado el problema del mar? Dios. Así que Dios le da un problema más grande. ¿Y qué hace Dios con ese problema más grande? Se lo soluciona abriéndolo. ¿Y qué pasó con el problema más chico? Se lo devoró el problema grande, porque los egipcios quedaron sepultados en el mar. Pero vos te asustás, porque hoy tenés una crisis, un problema, decís: ay Dios, ¿cómo voy a salir de esto, de aquello, de lo otro? Y parece ser que te viene otro problema más grande. Pero ahora ese problema más grande se comió el problema más chico y Dios salió glorificado y vos saliste ganando. Increíble. El diablo los quiso detener. Pero ¿cómo se puede luchar con una sombra? Se puede luchar con una persona visible, se la puede detener. Pero lo que el diablo no tuvo en cuenta es que el que sanaba detrás de Pedro era Dios. El diablo puede encerrar tu carne, como te dije, pero no te puede encerrar tu sombra, tu unción. Y lo que no hacía Pedro bajo su esfuerzo, bajo su imposibilidad, lo hacía Dios delante de él.
No lo está entusiasmando el texto. No, no me mienta. ¿A cuánto los entusiasma la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, miren lo que pasó, verso 28. ¿No los mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios? Hola. No, está bien, sacerdotes, alguaciles, no vamos a predicar más. No está bien tener conflicto con las autoridades. Qué falta de ética el pelearnos con las autoridades civiles. No, bajemos el volumen, cerremos las iglesias, tengamos más compostura, seamos un poco más civilizados. ¿Cómo vamos a civilizar un profeta? ¿Cómo vamos a callar un hombre de Dios que ha tenido un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguien te detiene por predicar la palabra, obedece a Dios antes que a los hombres, le guste a quien le guste. Total, van a poder encerrarte a vos, pero no van a poder encerrar tu sombra. ¿Y qué más importante, tu carne o aquel que hace milagros mediante tu carne? Ahora miren lo que ocurre. Verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando. Diga conmigo, cuidado. Cuidado. Porque lo que es de Dios permanece. Siempre. No la puede detener el diablo. Nada va a poder encarcelar una sombra. Nadie va a poder luchar con una sombra, porque la sombra es la presencia de Dios prometida sobre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso